Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de clases en cuarentena. Hoy vamos a ver algo de química, algo de física, algo de biología que te va a ayudar a llegar al año que viene. Así que, por favor, agarrá tu carpeta, agarrá hojas, agarrate el mate y disfrutá de una nueva clase de química en cuarentena. Mate de por medio, y en el día de hoy vamos a ver los fenómenos de transporte a través de la membrana. Tal como vimos en clases anteriores, la membrana plasmática o membrana celular es el límite, es la conexión entre el interior y el exterior de una célula. En ella vamos a encontrar proteínas integrales, que son estas grandes proteínas dibujadas de rojo en el gráfico que tenemos atrás, que son las proteínas que están a través de las membranas, las proteínas transmembrana o integrales de membrana, que son distintas de las proteínas que están solo de un lado, o proteínas periféricas de membrana, ¿sí? Y lo que vamos a ver también, si uno pudiera ver con microscopio súper potente la membrana, podríamos ver que hay distintos azúcares y es distinta la composición de azúcares de, en este caso, oligosacáridos, es decir, azúcares hechos por pocos azúcares, no tan pocos como 1 o 2, sino que estamos hablando de 8 o 10 azúcares, ¿sí? Van a ser distintos. Hacia el lado de afuera voy a tener un montón de azúcares pegados a la membrana de las proteínas. ¿Para qué? Para que la célula pueda ser reconocida por el exterior, para que la célula pueda interactuar con el exterior, y va a hacer una capa de protección también. Vamos a tener también una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir? Que va a haber diferencia de concentración a ambos lados de la membrana. Sin ir mucho más lejos, nosotros, seres vivos hechos de células, tenemos mucha más agua adentro de nuestras células que afuera. Eso es una diferencia de potencial. Y por último, también hay algo súper importante de la vida en la Tierra y de las células en particular, que es el control de la fluidez de la membrana. La membrana tiene que ser fluida, ya que si es rígida puede romperse. Para eso es súper importante el colesterol. Recordemos, el colesterol en exceso hace daño al organismo, pero en cantidades suficientes es necesario y benéfico para que las membranas puedan ser lo suficientemente fluidas. Muy bien, dentro de todos estos componentes que encontramos, los más importantes o los que nos vamos a referir ahora para la función de transporte son las proteínas. Recordemos de la disciplina pasada y de lo que vimos en el caso de los organelas celulares, que la membrana la vamos a representar como un mosaico fluido. Esto quiere decir que va a estar hecha por pequeños mosaicos o grupos de proteínas que van a estar juntos y que se van a poder mover. Por eso va a ser un mosaico, porque está hecho de partes que se pueden repetir, y va a ser fluido porque se pueden mover. Sin embargo, los componentes más importantes van a ser las proteínas de transporte. Tal como lo indica su nombre, van a ser proteínas, es decir, van a estar hechas de aminoácidos, como vimos en biomoléculas, que se van a encargar de que las sustancias entren y salgan de la célula. Los más importantes son las bombas, ¿sí?, que van a tener la capacidad de tirar hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del sentido en el que bombeen, sustancias de la célula. Los canales, que van a ser lugares donde van a poder pasar determinadas sustancias y a veces van a poder bloquearse. Los transportadores, que van a tomar sustancias de afuera y la van a importar hacia adentro. Y por último, o van a poder tomar sustancias adentro y exportarlas hacia afuera. Y por último, no entraría en la categoría de transporte de membrana, pero a veces sí funciona como un transporte, son los receptores. Todas las células en su exterior van a tener proteínas que se van a encargar de recibir señales, que las señales no son ni más ni menos que moléculas del ambiente o del exterior de la célula. Entonces, además de las proteínas de transporte, también vamos a tener proteínas receptoras de moléculas. Vamos a hablar, primero que nada, vamos a definir dos cosas que son sumamente importantes para entender los transportes a través de la membrana. La primera es el gradiente. Como dijimos al principio, la membrana sirve para diferenciar y vamos a encontrar que hay sustancias que están más concentradas de un lado que del otro.
Esto se va a llamar gradiente. Gradiente habla de un grado de concentración. Hay un gradiente de concentración a través de la membrana porque hay moléculas que están en mayor grado, en mayor concentración de un lado de la membrana que del otro. Esto es súper importante porque vamos a estar hablando de asimetría a través de la membrana, donde una parte está más concentrada para algunas cosas, sales, azúcares, proteínas, nutrientes, o puede estar más concentrada para otras, puede estar concentrada para toxinas, para agua, ¿sí? Entonces eso va a hablar de un gradiente. El gradiente va a ser mayor donde menos partículas hay. ¿Por qué? Porque las sustancias van a tender a igualar ese gradiente. El gradiente es una diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana y termodinámicamente hablando, es decir, en condiciones normales, va a tender a equilibrarse. Justamente esto es con lo que va a jugar la célula. El hecho de que haya sustancias más concentradas de un lado o del otro, vamos a ver que va a ser usado por la célula para muchas cosas. Esto también el gradiente va a dar lugar a otra cosa, que es el potencial eléctrico de la membrana o potencial de membrana. Al haber distintas sustancias concentradas más o menos de un lado, las cargas eléctricas de estas sustancias van a ser distintas. Esto va a generar que de un lado de la membrana la carga eléctrica sea más negativa o más positiva que del otro. Y esto es sumamente importante y es, por ejemplo, el fundamento de la conducción nerviosa. Así que vamos a hablar de estas dos cosas y vamos a tenerlas bien en claro. El gradiente o diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, donde de un lado siempre tengo más concentrado que del otro, y las sustancias van a tender a moverse desde donde están más concentradas hacia donde hay menos. Y por último, el potencial de membrana, que es la diferencia de carga eléctrica. Esto también va a favorecer o no el transporte de sustancias. A ver, como decíamos hoy, el potencial eléctrico es consecuencia del gradiente de membrana, ¿sí? Si yo tengo más o menos sustancias concentradas de un lado o del otro, eso va a implicar una diferencia en la carga eléctrica de la membrana. Las membranas celulares suelen ser negativas en el interior de la célula. ¿Cómo se mantiene esta diferencia, este gradiente, este potencial de membrana? Porque la membrana celular es impermeable a ciertas cosas. Vamos a ver. La membrana es una barrera semipermeable. ¿Sí? Va a ser impermeable a dos cosas, a partículas cargadas y a partículas grandes. Recordemos que la membrana es de lípidos y los lípidos no tienen carga eléctrica, son como un pedazo de madera, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero atravesarlos con una partícula que tiene una carga eléctrica, esa partícula no puede atravesar la membrana como la corriente eléctrica no puede atravesar una madera. Lo segundo, también en comparación con esta forma de verla como una madera eléctricamente hablando, es que tampoco va a ser permeable a partículas grandes. Todos sabemos, por ejemplo, que a través de la madera puede pasar algo de sal, puede pasar algo de agua, pero si nosotros queremos pasar la mano, que es algo grande, no va a pasar a través de la madera. Lo mismo pasa con la membrana celular. La membrana es impermeable a partículas con carga eléctrica, ¿sí? Como los iones de los minerales, ¿sí? Y a partículas grandes. No importa si tienen carga o no, si son grandes no pueden pasar. Si además de ser grandes tienen carga eléctrica, son las que menos pasan. Esto nos deja que hay dos grupos de moléculas, en realidad uno solo, que es permeable, que son las moléculas sin carga y las partículas pequeñas. Las pequeñas moléculas, y en especial las sin carga, pueden pasar. Por ejemplo, los gases de respiración, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Y pequeñas moléculas polares, pequeñas, muy pequeñas, van a poder pasar, pero no van a ser tan fáciles de pasar a través de la membrana, ¿sí? Esto hace necesario que haya estrategias de transporte a través de la membrana. Entonces, nosotros vamos a poder establecer estrategias de transporte teniendo en cuenta que la membrana es desigual a ambos lados de la membrana, como dijimos en el potencial y el gradiente, y que va a ser permeable a ciertas cosas sí y a ciertas cosas no. Para todo lo que no es permeable a la membrana, voy a necesitar transportadores.
¿Qué tipos de transporte puede hacer la membrana con estos transportadores? Bueno, en principio lo más sencillo es a favor del gradiente de concentración. Es decir, va a pasar las sustancias de donde están más concentradas a menos concentradas, y es lo más natural. Pero también va a poder transportar las cosas en contra del gradiente. Para esto podemos pensar en los riñones. Los riñones van a estar transportando urea y sales hacia el exterior de la célula de los riñones, van a estar transportándolo hacia el exterior, justamente tratando de concentrarlo más. Entonces, el gradiente, en principio, si es a favor, va a ser mucho más fácil desde donde estoy más concentrado hasta donde están menos concentrados. Ya cuando es contra el gradiente se puede hacer, pero no es tan fácil, como vamos a ver. Esto de que sea fácil o no sea fácil transportar las sustancias, recordemos siempre, es más fácil desde donde están más concentrados a donde están menos concentrados. Eso es a favor del gradiente de concentración. Si es fácil, vamos a hablar de un transporte que cuesta poca energía, ¿sí? Si las cosas se caen, van a necesitar poca energía para caerse, no las voy a tener que tirar. En cambio, cuando el transporte no es fácil, voy a necesitar gastar energía para transportar sustancias. A eso lo vamos a llamar transporte activo. El transporte pasivo es aquel que no gasta energía directamente, ¿sí? La energía se gasta igual, ahora vamos a ver de dónde sale. Pero el transporte pasivo es el que no gasta moléculas de energía, se llaman ATP, para el transporte de sustancias. En el transporte activo, yo tengo gasto de moléculas de ATP por parte de las proteínas que transportan. ¿Sí? De nuevo, el transporte pasivo es en el que los transportadores no gastan energía, no gastan ATP. Y el transporte activo es en el que las moléculas, las proteínas de transporte, van a gastar ATP. Y además hay una cuestión a la que tenemos que prestar atención. Estas proteínas de transporte pueden ser uniportadoras, es decir, que van a transportar de a una sustancia a la vez, o pueden ser simportadoras, es decir, que transporten más de una sustancia a la vez. Y este aquí, que pueden transportar esas dos sustancias en dos sentidos. En el mismo sentido, vamos a hablar de un cotransporte, de un simporte, ¿sí? Y un antiporte, cuando una de las moléculas va hacia un lado, entra o sale, y la otra va hacia el otro, ¿sí? Esto es sumamente importante porque ya ahí vamos a ver que hay moléculas que están asociadas para el transporte a través de la membrana. Aquí tenemos un pequeño gráfico donde vemos distintos tipos de transporte. La difusión simple es lo que sucede con las pequeñas moléculas no polares que van a poder pasar por la membrana libremente. Eso es difusión. Se difunden, van de un lado hacia el otro a favor del gradiente de concentración, desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Otro modo de transporte a favor del gradiente es la difusión facilitada, ya sea por canales, es decir, proteínas que van a dejar pasar, o por transportadoras, ¿sí? Que van a necesitar moverse. El canal se puede tapar, los transportadores van a necesitar moverse. Y por último vamos a estar hablando de un transporte activo, en general, cuando gastan energía, y casi siempre estamos hablando de moléculas grandes, moléculas con mucha carga eléctrica, o moléculas que van contra el gradiente de difusión. ¿Sí? Vamos a hacer mención a estos dos fenómenos. ¿Qué es la difusión? Una sustancia difunde cuando va de un lugar que está más concentrado hacia un lugar donde está menos concentrado, sin ningún impedimento. La difusión es eso, cuando las sustancias van de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración sin impedimentos, ¿sí? Eso es la difusión. En el caso de la difusión facilitada es porque son moléculas, por ejemplo, como las de agua, que no pueden pasar de un lado a otro y van a tener que pasar por un facilitador, una proteína que facilite su paso. Particularmente ahora que hablamos del agua, necesitamos llamar de una manera distinta al agua, porque el agua es el componente vital, un componente esencial, y su transporte va a ser especial. El transporte de agua a través de la membrana se llama ósmosis. La ósmosis es cuando el agua entra o sale de la membrana, ¿sí? En general, esa ósmosis va a ser facilitada por los gradientes de concentración. Si un lugar tiene muchos solutos, es decir, tenemos un agua con mucha concentración de sales, azúcares, proteínas, ¿sí? El agua que tiene menos concentración va a tender a ir hacia ese lugar. De nuevo,
Si yo tengo un lugar donde el agua tiene pocos solutos, ese agua va a tender a ir hacia donde el agua está más concentrada. ¿Sí? Eso da lugar a dos fenómenos, el de plasmólisis y el de turgencia. La plasmólisis es lo que pasa cuando ponemos nuestras carnes o nuestros vegetales en sal. ¿Qué pasa? Como la sal es un soluto muy concentrado, no tiene agua, va a sacar el agua de las células. Eso se llama plasmólisis porque literalmente va a romper el plasma, el citoplasma de las células. Eso es la plasmólisis. Es la ruptura de la membrana en realidad porque saco de golpe el agua. El fenómeno contrario, que consiste en poner unas células en agua destilada, se llama turgencia. Turgencia es una firmeza caracterizada por un gran volumen. La turgencia se da en células que están sometidas a agua destilada, agua sin minerales. Ese agua es tan pero tan pura que va a tender a entrar a la célula que tiene un montón de solutos. Entonces, la turgencia y la plasmólisis son movimientos de agua repentinos en sentido contrario. La plasmólisis es hacia afuera de la célula y rompe la membrana plasmática y el citoplasma, y la turgencia va a romper la célula, pero porque la célula explota, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de transporte y en particular la difusión, que va a permitir que las células vayan a favor de un gradiente de concentración a través de la membrana, y la ósmosis, que es el transporte de agua a través de la membrana celular. Sin embargo, hay estrellas o casos famosos de proteínas y de transportes. La bomba de sodio-potasio es una de las más famosas porque gracias a ella es posible el impulso nervioso. La bomba de sodio-potasio es una proteína integral de membrana en la cual van a entrar dos iones de sodio del exterior y se van a bombear 3 potasios. Esto es sumamente importante porque va a hacer que el interior de la célula sea negativo con respecto al exterior. De más está decir que las bombas de sodio y potasio son súper abundantes en los sistemas nerviosos. Acá estamos viendo un ejemplo donde la bomba va a ser un antiporte. Es una proteína que va a estar transportando sodio en una dirección y potasio en el otro, pero los va a estar haciendo a la vez. ¿Sí? Esto es sumamente importante y la energía para este antiporte, la energía, viene del gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque va a estar transportando el sodio a favor del gradiente de concentración, pero va a estar sacando el potasio en contra. ¿Sí? Esto es sumamente importante porque va a mantener eso. No, pará, estoy diciéndolo mal, a ver. La bomba de sodio-potasio es sumamente conocida porque es capaz de sacar 3 moléculas de sodio y entrar 2 de potasio. Esto es sumamente importante porque es la proteína que va a mantener las neuronas y va a ser responsable del flujo eléctrico y de la transmisión nerviosa en las neuronas. En este caso estamos hablando de una proteína que hace un antiporte, es decir, sale el sodio, entra el potasio. El sodio es el principal catión, carga positiva, que está afuera de las células, y el sodio es el principal catión intracelular. Esto es sumamente importante. El sodio va a entrar, va a salir contra el gradiente de concentración, pero lo va a hacer porque el potasio va a entrar a favor de su gradiente de concentración y va a estar favorecido por el potencial eléctrico. Como el sodio es positivo, digamos, tiene el gradiente de concentración en contra, pero tiene la carga eléctrica a favor. Entonces eso va a ser la energía que va a impulsar la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? La energía que impulsa la bomba de sodio-potasio es la diferencia de carga eléctrica. Eso hace que el potasio entre y que el sodio salga, aun cuando ya está concentrado afuera. ¿Sí? En este caso, no están gastando energía directamente, es un transporte pasivo, pero no porque no haya gasto de energía en total, sino que la energía para este transporte viene de las diferencias de concentración de sodio y potasio a través de la membrana. Otro ejemplo de transporte es la aquapurina. La aquapurina es la proteína encargada de transportar agua a través
de la membrana. Es súper importante porque esta proteína es fundamental en el funcionamiento correcto de los riñones, ya que solo deja pasar agua en el sentido hacia la célula. ¿Sí? Esta proteína es súper importante también porque los riñones tienen en su interior como grandes vacuolas donde tienen almacenadas estas proteínas de transporte de agua listas para cuando sea necesario. Si nosotros tenemos sed, se integran un montón de estas proteínas a la membrana, favoreciendo la entrada de agua al cuerpo. ¿Sí? Esto es otro ejemplo del mosaico fluido. En este caso yo estoy agregando partecitas al mosaico. Estoy agregando acoporina. Acoporina es el nombre del transportador entonces de agua y va a verse en la membrana para entrar agua. Recordemos que el agua no puede pasar a través de la membrana porque es una molécula polar y no se mezcla con los lípidos que son el componente de membrana. Otro ejemplo que está ligado al sodio-potasio es el transporte de azúcar. ¿Sí? El transporte de azúcar, particularmente de glucosa, que es ese azúcar tan importante para nuestro cuerpo y para todos los seres vivos en general, va a estar acoplado al transporte de sodio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con el transportador de glucosa? El transportador de glucosa va a poder captar una glucosa y va a quedarse en pausa hasta que logra captar sodio. El mismo sodio de la bomba de sodio-potasio, el que sacó el sodio, lo va a usar para transportar el azúcar para adentro, la glucosa. Sí, en este caso estamos hablando de un simporte porque tanto el azúcar como el sodio van a entrar. ¿Cuál es la energía con la que entra el azúcar? La energía con la que entra la glucosa al cuerpo es la concentración del sodio. Recordemos que el sodio está más concentrado afuera, entonces tiende a entrar a la membrana. Lo tiene que hacer por estas proteínas que aprovechan esa facilidad que tiene el sodio para entrar por su concentración, para entrar azúcar. Ese es el caso del transporte de glucosa. Es un simporte de glucosa con sodio. El otro caso que tenemos es el de los fagosomas y la clatrina. La clatrina es una proteína que está en la membrana por abajo, no está por afuera, sino que está por abajo, y está en los lugares donde se va a poder romper la membrana o cortar como si fuese que se estrangula, ¿sí? Va a estar la clatrina. ¿Qué sucede? Supónganse que tenemos que entrar una partícula muy muy grande a la célula, muy grande. Por ejemplo, es lo que sucede con las bacterias y el sistema inmune. Las células del sistema inmune van a poder rodear pequeñas bacterias o pequeños trozos de bacterias. Entonces, ¿qué van a hacer? En lugar de la membrana donde se acerca a esta partícula, se va a empezar a hacer como un bolsillo para que entre esta partícula y se va a cerrar y se va a romper, como se muestra aquí, ¿sí? Y va a entrar en forma de vesícula. De más está decir que esto consume muchísima energía y es súper, súper importante para el transporte de grandes sustancias. Estas grandes sustancias no son las únicas, sino que va a poder ser también para el caso del agua. Una célula que necesita muchísima agua, pensemos por ahí en una ameba en el agua, van a hacer pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? Es cuando yo hago esto de hacer un bolsillo, pero lleno de agua. La pinocitosis es la endocitosis, endo es entrar, ¿sí? La pinocitosis es la endocitosis del agua. La endocitosis, que es literalmente entrar sustancias a la célula, es esta forma de bolsillo y cierre que hace una vesícula, que es lo que vimos en el sistema de vesículas. También puede darse el proceso por el cual se saquen sustancias de la célula del mismo modo, es decir, acercando una vesícula a la membrana, fusionándola con la membrana y sacando el contenido. Ese proceso es la exocitosis. Hay otra proteína que es sumamente importante, que se llama ATP sintasa, que vamos a ver cuando veamos respiración celular y fotosíntesis, que es sumamente importante por lo siguiente. La ATP sintasa transporta iones hidrógeno o protones, como se le llama. ¿Cuál es la particularidad de esta proteína? Que es como una hélice de helicóptero y cada vez que transporta un protón va a girar y en ese giro va a ser capaz de producir ATP. El ATP es, como vamos a ver, es la molécula de energía. Esto que hablamos de que se gasta en los transportes activos.
es sumamente importante porque la ATP sintasa va a sintetizar en la mitocondria el ATP, la energía, pero en muchas ocasiones esta misma proteína se usa para bombear hacia afuera, ¿sí? Iones para mantener esta diferencia de potencial y de gradiente de concentración. Entonces la ATP sintasa, ¿sí? Va a servir para entrar, la ATP sintasa va a servir para poder generar ATP, esta molécula de energía, pero también se puede usar en reverso para bombear iones hacia afuera de la membrana y mantener el gradiente y el potencial eléctrico. Por último, vamos a nombrar el caso de las prostaglandinas, que son las hormonas que hacen la inflamación. Cuando nosotros nos lastimamos y se nos inflama, hay unas pequeñas hormonas que se llaman prostaglandinas que van a hacer que se hinche el golpe localmente, ¿sí? En el lugar donde se golpeó. Y las hormonas esteroideas, ¿sí? Que son las que, sobre todo las hormonas relacionadas con el estrés, ¿sí? Como la aldosterona y el cortisol, los corticoides, y las tiroideas, ¿sí? Son proteínas que tienen una particularidad, son pequeñas, pero además son solubles en lípidos. Si son solubles en lípidos, van a poder atravesar la membrana. Esto es sumamente importante porque las hormonas tiroideas son las que van a regular el desarrollo corpóreo de los seres vivos y van a pasar por la membrana del núcleo. Y esto es sumamente importante porque necesitan pasar tres membranas, la membrana celular y la doble membrana del núcleo. Tanto las hormonas esteroideas como las prostaglandinas como las tiroideas, por ser liposolubles, y ese que acá dice esteroides, van a poder atravesar la membrana lipídica sin ningún problema. Bueno, esto fue un resumen muy breve de todo lo que es el transporte a través de membrana. No entramos en detalles, pero hemos explicado bastante bien todos los tipos de transporte que hay. Si te quedó alguna duda, la vamos a revisar en la clase en vivo, y si no, escribila a través de los medios de comunicación que tenemos. Muchísimas gracias. Espero que esto te sirva para aprender un poquito más acerca de cómo pasan algunas cosas en la célula. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena. No olvides de estar siempre atento cuando hay nuevos videos, de sumarte a los Zooms y de estar atento a las comunicaciones por el Classroom, por el mail y por WhatsApp. Nos vemos en un próximo video de Química en Cuarentena.